Este es un estudio bíblico. El plan de Dios para alcanzar al mundo es a través del discipulado. Este es un estudio del primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 28, los versículos 19 y 20. Vamos a ver lo que se llama la Gran Comisión, porque Jesucristo dijo a todos los creyentes qué es el trabajo que deben hacer. Favor de leer Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 para nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según la primera parte del versículo 19, ¿qué deben hacer todos los creyentes? Hacer discípulos a todas las naciones. Tú estás recibiendo un discipulado para que también puedas hacerlo con otras personas donde quiera que vayas, aun con personas de varias partes del mundo. En términos generales, hay dos cosas incluidas en hacer discípulos. Primero, en el versículo 19, dice bautizándolos. Y como los que se bautizan tienen que ser creyentes, esto implica que la primera cosa en el discipulado es decir a los no creyentes cómo ser salvos para que acepten a Jesucristo. Jesucristo dijo que hay que hacer discípulos y que incluye también otra cosa. Según la primera parte del versículo 20, ¿qué es la segunda cosa que incluye el hacer discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Muchas veces los creyentes piensan que han cumplido con la gran comisión cuando alcanzan a los no creyentes con el Evangelio, pero la segunda parte es igual de esencial. Debemos enseñar a otros a obedecer completamente todo lo que Dios nos ha mandado. La Biblia nos enseña cómo tratar con los problemas en la vida para que podamos vivir victoriosamente. ¿Tú estás dispuesto a compartir con otros cómo ser salvos y cómo obedecer lo que Jesucristo nos ha mandado? Sí. Pues muchos responderían que sí, pero muchas veces no se practica en la realidad cuando se hacen discipulados. El discipulado muy a menudo se limita a unas enseñanzas básicas y preferidas con poca aplicación a la vida diaria de las personas. Enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado equipa a los creyentes a vivir en sus relaciones interpersonales para que disfruten de la vida plena, realizada y bendecida. La Biblia nos enseña cómo tratar con los problemas en la vida para que podamos vivir victoriosamente. Pero, ¿cuáles son las cosas que Jesucristo ha mandado? Veremos un ejemplo. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulos 5 a 7, hay un ejemplo de muchos de los temas que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 5:11 habla de insultos, Mateo 5:11 de persecución y de calumnias, Mateo 5:22 sobre el enojo, Mateo 5:22 sobre injuriar, Mateo 5:24 acerca de la reconciliación, Mateo 5:28 sobre la lujuria, Mateo 5:32 sobre el divorcio, Mateo 5:44 acerca de los enemigos, Mateo 6:14 y 15 sobre el perdón, y Mateo 6:19 a 21 acerca del dinero, y Mateo 6, versículo 25, acerca de la preocupación. Vemos de que la clave para mantener la vida victoriosa es de que hay que vivir totalmente para el Señor al enfrentar los problemas, las pruebas y las tentaciones, cuando hay enfermedad, cuando hay falta de dinero, cuando hay presiones y conflictos en la familia, en el matrimonio, el trabajo o en el lugar de estudio. Dios nos da principios prácticos en toda la Biblia y al obedecerlos tendremos esperanza y victoria aun en las situaciones y relaciones interpersonales más difíciles. Lamentablemente, a causa de discipulado incompleto o inadecuado, muchos creyentes viven en la derrota y no gozan de la vida victoriosa por falta de conocimiento o de aplicación de los principios bíblicos sobre cómo ver a uno mismo, cómo tratar con otros y cómo demostrar amor a Dios. Ahora, viendo cómo el discipulado se aplica a áreas muy prácticas de la vida, terminamos la reflexión con la pregunta: ¿tú estás dispuesto a compartir con otros cómo ser salvos y cómo obedecer lo que Jesucristo nos ha mandado? Permítame orar por ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy porque tú nos discipulas y vemos de que el discipulado tiene que ver con áreas muy prácticas en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales.
Señor, vemos de que tú nos has llamado para que nosotros salgamos a donde quiera, para que nosotros podamos llevar este mensaje de un Cristo que murió por nosotros, que dio su vida, para que los no creyentes puedan ser salvos. Y también, Señor, tú nos has dicho de que debemos enseñarles para que guarden todas las cosas. Señor, pido de que cada uno podamos salir de este momento sabiendo de qué manera debemos estar discipulando a otros. Encomendamos en tus manos nuestras vidas porque te queremos agradar en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el tema 2.1 vemos de que el inciso A es caminar de acuerdo al Espíritu de Dios. Y vemos la primera porción es Efesios 2, versículos 1 a 10. Favor de leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 para nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Gracias. Esta es palabra de Dios. En el versículo 1 habla de lo que Jesucristo hace cuando Él nos salva. Según la primera parte del versículo 1, ¿qué es lo que Dios nos da gratuitamente? Nos da vida. Sí, antes de ser salvos, pensamos, hablamos y actuamos de una manera pecaminosa y estuvimos muertos en vez de ser vivos en Dios. La vida que Dios nos da es la vida eterna, cuando vivimos cada día con Cristo de una manera plena, realizada y victoriosa, aun cuando hay luchas difíciles. Según la primera parte del versículo 2, ¿cómo fue nuestra manera de vivir antes de tener la vida de fe en Dios? Anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Correcto. Para ver lo que esto significa, favor de leer Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias. Según la primera parte del versículo 3, ¿cómo fue nuestra manera de vivir antes de ser salvos? Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Correcto. Nos sometimos a los deseos de la carne y desarrollamos costumbres, prácticas y hábitos enfocados en agradarnos a nosotros mismos. Muchos de los problemas y pruebas que tenemos en la vida comienzan dentro de nosotros mismos, porque son tentaciones para vivir de acuerdo a nuestros deseos y hacer nuestra propia voluntad. Pero hay esperanza para salir de la derrota y tener la vida victoriosa. Favor de leer Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias. Cuando nosotros no pudimos hacer nada para merecer o ganar la vida, Dios nos amó y por su gracia nos dio vida en Él. Favor de leer Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10 para nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Según la primera parte del versículo 10, ¿cómo es el andar del creyente? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Correcto. Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano consisten en demostrar amor a Dios y a nuestro prójimo. Favor de leer de nuevo Efesios capítulo 2, versículo 4 para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gracias. Nos dice que nos motiva a hacer buenas obras. ¿Qué es lo que nos motiva? La misericordia y el gran amor de Dios para con nosotros. Correcto. Hacer buenas obras no es para pagar por el amor de Dios o para ganar el favor de Dios, para compensar por nuestro pecado. No somos salvos por nuestras buenas obras. Servimos a Dios porque le amamos y estamos agradecidos. ¿Tú quieres demostrar amor a Dios y a tu prójimo? Número 2, Gálatas 5, versículos 16 a 20. Veremos algunos versículos que hablan acerca de la lucha interior de cada creyente.
Favor de leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 para nosotros. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo debe ser el caminar de cada creyente? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sí, antes de ser salvos vivíamos para agradarnos a nosotros mismos, al punto que desarrollamos prácticas habituales y patrones de hábitos pecaminosos. Cuando Dios nos salvó, nos hizo nuevas personas, pero como teníamos los hábitos tan arraigados en nuestra manera de caminar, hay ocasiones cuando actuamos según nuestros viejos hábitos, cuando somos tentados a andar de acuerdo a los deseos de la carne. Favor de leer Gálatas capítulo 5, versículo 17 para nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gracias. Según la primera parte del versículo, cuando somos tentados a pecar, ¿qué sucede dentro de nosotros? El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Correcto. Son palabras que hablan acerca de luchas y guerra. Somos tentados a hacer cosas de acuerdo a los deseos de la carne. Para ver algunos ejemplos, favor de leer Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y la primera parte del versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gracias. Cuando nosotros seguimos la corriente del mundo, haremos las obras de la carne. ¿Es tu decisión no caminar de acuerdo a los deseos de la carne? En la reflexión vamos a repasar la explicación de estos versículos bíblicos clave. Estamos viendo Gálatas 5, 22 y 23, y para caminar de una manera que agrada a Dios hay que hacer dos acciones simultáneas. Primero, no ceder a los deseos de la carne, y segundo, practicar el fruto del Espíritu. Ahora viene una clave muy importante para ser victorioso sobre los deseos de la carne. El énfasis no se debe poner en lo que no debes hacer, sino que el énfasis se debe poner en las nuevas prácticas que agradan a Dios. Favor de leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 y la primera parte del versículo 23 para nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias. Esta es palabra de Dios. Para vivir, para agradar a Dios, ¿cuáles prácticas habituales y patrones de hábitos debe desarrollar cada creyente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, nuestra vida se volverá más y más victoriosa a medida que andemos de acuerdo al Espíritu Santo, demostrando las características del fruto del Espíritu. Es tu decisión desarrollar prácticas repetidas y patrones del fruto del Espíritu Santo.